En Zafarrancho Vilima, grandes biografías. Hoy, en Grandes Biografías, Jesús Puente. ¡Chana! Cada vez menos. Hoy recordaremos al entrañable Jesús Puente Alzaga, el hombre que se consideraba un pequeño accidente y nada más. El pequeño Jesús nació en el barrio madrileño de Lavapiés el 18 de diciembre de 1930, un año antes de la Segunda República y 3 años antes de que las mujeres españolas votaran por primera vez. Que esto no tiene nada que ver con Jesús Puente, pero bueno, Zafarrancho Vilima educa, Zafarrancho Vilima divierte. El padre de Jesús fue, atención, albañil, contratista, torero, policía y por lo que se ve un poco indeciso. La cosa es que nunca trabajó mucho tiempo en ningún lado como para cobrar los trienios. Así que nuestro protagonista no tuvo de chico juguete ni calefacción y pasaba más hambre que Mahoma en Jabugo. Ahora, Jesús se iba andando detrás del tranvía para ahorrarse los 10 céntimos y comprarse un chusco de pan, que ya se podría haber ido el tonto detrás de un taxi y se hubiera ahorrado más. Su infancia y adolescencia las pasó entre Madrid y Burgos, pasando más frío que en el pasillo de los yogures de Simago. Cuando terminó el instituto, le mandaron una notificación al correo de Yahoo para informarle de que le había tocado hacer la mili en el norte de África, un periodo de 18 meses entre Tetuán y Chauen, del que decía que fue muy dramático, pero que no había rencor, hijos de la grandísima. Cuando volvió de la mili hecho un hombre de su tiempo, su pedazo de mostacho y el pelito que ya nada más que le crecía como a torrente, comenzó los estudios de medicina. Jesús Puente pudo ser médico, aunque quiso el destino que un día perdiera el tranvía que le llevaba a la universidad y no le dejaran entrar en la clase por llegar tarde. En vez de ponerse a jugar mu, como hacíamos todo el mundo, Jesús se fue a pasear y vio un cartel que rezaba: apúntate al teto. Y se alegró mucho de haber perdido el tranvía. ¿Ah, sí? Pasados unos meses lo llamaron para los ensayos porque se había apuntado al TEU, el grupo de teatro español universitario. Jesús Puente abandonó los estudios de medicina en cuarto de carrera y debutó en el teatro en 1954, pero aquello salió peor que la boda de Lolita. Entonces nuestro incipiente actor dijo que eso no podía ser así. Y lo intentó pasándose al TEU Nacional, donde conoció al director José Luis Alonso, que lo metió en teatro de cámara, un grupo que hacía 2 cosas que no le gustaban a Franco: potaje de legumbre y representaciones de obras de Albert Camus. En esta época Jesús tenía la carita gordita, como un mollete artesana de pueblo, los ojillos como si siempre le molestara la claridad y una elegancia que no llegaba a ser empalagosa. Era una mezcla perfecta entre Arturo Fernández y José María Garrascal. Qué bonito. En los 60 se casó con la actriz de doblaje María Luisa Rubio, con quien tuvo a sus 2 primeros hijos, Ágata y Jesús, y quien lo llevó más allá del teatro gracias a un contrato con Sevilla Film. Y es que este hombre también se dedicó a la radio y al cine. Con su característico tono de voz, llegó a doblar más de 300 películas. Lo podemos escuchar en los labios de James Stewart en Qué bello es vivir, o en los de Alex Guinness en Laures de Arabia. Y que eran actores de doblaje, sí. Sí, hasta que apareció Constantino Romero. En 1957 debutó en el cine con Las muchachas de azul, aunque siempre dijo que hacía cine puramente alimenticio, para llenar la nevera para los niños. Ya al final de su carrera rodó con José Luis García 2 películas nominadas al Oscar como mejor película extranjera. Con esa ya estaba más contento. Aunque yo creo que su mejor obra fue El anuncio del atún claro calvo en 1979. Con Juanjo Menéndez. Sí. En 1974 se casó en segundas nupcias con el que fue el amor de su vida, Leticia Calderón, con quien tuvo a su tercera hija, Jesusa. No se fuera a perder el nombre del padre. Muy guapa, Chusa, ¿eh? Sí, el nombre no tanto. Pero era guapísima. ¿Es? No, bueno, La sí, pobre porque mía. que ya hace mucho que no la veo. Y entonces llegaron los canales privados de televisión, que hicieron a Jesús rico como si se hubiera comprado 2 bitcoins a 18 euros en noviembre de 2012. No me preguntéis por qué se la fecha. La segunda, exprimidora de la primera mitad. En marzo de 1990, recién nacida Telecinco lo ficharon para presentar el concurso Su Media Naranja, por el que ganó un premio Ondas que no sería el único de su carrera, porque se lo merecía y porque le dejaban aplicar. Por supuesto, sobra decir que también ganó unos cuantos tepes de oro. En 1994 se va el tío chaquetero Antena 3 a la competencia para sustituir a Isabel Gemio en Lo que necesitas es amor. es amor, claro. Sí. Ahora tendría que llamarse Lo que necesita una piña
en el carro. O lo que necesita es una orden de alejamiento. Sí, sí, o un caramelo en el tarro. También. Todo este éxito lo llevó a abandonar su segunda vocación, los toros. Porque Jesús Puente era probablemente un excelente cuñado de antes. Sí, él presumía, atención, de no haber usado nunca el pasaporte, de no tener carnet de conducir, de no encargarse del papeleo ni de la matrícula del colegio de los niños, ni de aceptar cumplido. No se ha jodido, claro. Él solo se vanagloriaba de su calvicie, porque él era, cada hombre se consuela como le sale del péndulo. Desgraciadamente, el 26 de octubre de 2000, Jesús nos dejaba a los 69 años de edad. Prontito, ¿no? Sí, lo que pasa es que como tenía ese aspecto parecía que tenía 83. Claro. No, pero tenía 69. No, y en 2000, que me parece como que hace mucho, ¿verdad? 24 años ya, ¿no? Pero ustedes siempre podrán recordarlo cada vez que se crucen con alguien que lleve un pedazo de mostacho o recuerden que deberían haber comprado ese Bitcoin en noviembre de 2012. ¡Maravillosa Patricia Guerrero! En las grandes biografías de Zafarrancho Vilima. Qué grande eres, Patria, de verdad. Bueno, nosotros nos despedimos, vosotros y vosotras podéis volver a escucharnos el próximo viernes a las 7 de la tarde aquí en Cadena Ser, en el Transistor, y siempre que lo queráis en la aplicación de podcast de la Ser. Es verdad, yo no lo voy a ocultar, que si movéis el dial de la radio hacia un lado o hacia otro vais a encontrar más opciones, porque más opciones hay. Pero no es más que gente hablándole a un micro. La radio, la de verdad, la hacemos aquí en Zafarrancho Vilima, Cadena Ser, Radio Sevilla, La Centenaria. Y yo te puedo observar